Bueno, los sindicatos en general están como la clase trabajadora. Estamos en un momento en el que yo creo que después de una época muy complicada en el entorno de la pandemia y luego de una segunda época también complicada producto de la inflación, hemos conseguido que las respuestas a las crisis hayan sido bastante distintas a como fueron en otras ocasiones. Esto ha permitido mejorar los niveles de empleo en términos históricos, lo que ocurre que sigue habiendo muchas situaciones de precariedad y de bajos salarios, ¿no? Entonces, es compatible esta lectura de que hemos salido mucho mejor que de otras crisis con la lectura también de que sigue habiendo una tasa de paro demasiado alta y una situación de precariedad y de bajos salarios todavía demasiado extensa, ¿no? Y esto al final afecta a los sindicatos. Los sindicatos estamos en un buen momento en términos de representación, hemos incrementado la implantación sindical en las empresas de una manera notable, tenemos también mejoras de afiliación, pero también rotación en la afiliación, producto muchas veces de esos vaivenes en el modelo laboral. En general, yo creo que estamos bien legitimados por las políticas efectuadas en estos últimos años, pero también con bastantes márgenes de mejora y de llegar a segmentos de la clase trabajadora que todavía hoy no están organizados, ¿no? Yo creo que es que todos están relacionados, ¿no? A mí sobre el lema me gustaría destacar sobre todo que no es un lema voluntarista, no hemos apelado a la posibilidad del pleno empleo porque hay que decir algo, sino porque creo que es bueno trasladar a la sociedad española que por primera vez en mucho tiempo nuestro país, si hace las cosas un poco bien, está en disposición de dar el salto a ese pleno empleo, ¿no? Y sobre todo porque queremos hacer un llamamiento a no caer en la autocomplacencia. Yo he dicho que tenemos el récord de personas trabajando, de cotizantes a la Seguridad Social, pero seguimos en tasas de paro de 2 dígitos, 12%. Yo creo que España, si aprovecha las oportunidades que se le abren en las transformaciones energéticas y cómo esto puede atraer inversión productiva a nuestro país, si se hacen las políticas públicas adecuadas, puede dar en el medio plazo el salto a ese pleno empleo y que tiene que ser un pleno empleo de calidad. Y ahí aparece la subida de los salarios y la reducción de la jornada, porque el gran reto es que la mejora de la economía española se fundamente en parámetros distintos a como lo ha hecho en otras épocas históricas, que siempre ha buscado la economía española competir en base a bajos costos, bajos salarios y baja fiscalidad. Y yo creo que estamos en el momento de tratar de estar en el mundo por la vía de abaratar costes energéticos, pero no costes laborales, de trabajar mejor y no trabajar más. Y creo que esto, el marco de regulación, en este caso de la jornada laboral, lo puede facilitar, ¿no? El aviso se fundamentó sobre todo en cómo el Gobierno había gestionado el paquete de decretos que llevó al Parlamento y particularmente el decreto sobre los subsidios de desempleo, que finalmente además no fue convalidado y donde se hizo sin un proceso de negociación, apenas con un mero proceso de consulta que rompía la dinámica positiva que yo creo que había tenido el diálogo social, ¿no? En cierto modo hemos recompuesto esos espacios, venimos hablando del decreto de subsidios, venimos hablando con el Gobierno de la reducción de la jornada laboral. Y en ese sentido, bueno, en cierto modo se ha recompuesto la situación, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que el marco del diálogo social ahora mismo está muy mediatizado y muy atenazado también por la situación política, por la situación de incertidumbre política, de la secuencia de distintas elecciones, por un lado, y por otro lado, porque, claro, para concitar mayorías parlamentarias en este momento no puede faltar ni un voto de la llamada el perímetro de la investidura, ¿no? Y esto hace que las negociaciones se hagan mucho más complejas, porque, claro, de poco te vale llegar a acuerdos con el Gobierno si esos acuerdos luego no tienen ninguna viabilidad parlamentaria, y esto hace que las negociaciones sean más difíciles y además, lógicamente, que COE se aproveche de esa mayor incertidumbre para tratar de ralentizar las negociaciones y para tratar de llevar a vía muerta algunas de estas negociaciones, ¿no? Sí, yo creo que algo está pasando un poco en los entornos del poder económico en España que quizás tenga algo que ver con la situación política y con la percepción que tiene una parte del poder económico y también mediático de que la legislatura pueda durar poco, ¿no? Y esto incentive a tratar de no cerrar acuerdos pensando que puede haber un cambio de ciclo político, ¿no? Yo creo que declaraciones tan fuera de tono y fuera de lo que habitualmente suele hacer Antonio Garamendi, como la barbaridad que dijo sobre que se paguen las cotizaciones a los trabajadores y ya si eso los trabajadores hacen cuentas con Hacienda o con la Seguridad Social, se enmarca yo creo que en un contexto donde una parte del poder económico, no solo en España, sino en otros países, las propuestas de la derecha empiezan a ser
difícilmente distinguibles de las propuestas más locas de una extrema derecha, a lo Milei, o este tipo de cosas tan estrambóticas y tan excéntricas y tan peligrosas para el propio marco de convivencia que deviene del final de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y yo creo que cuando oigo a un hombre que tiene mucho respeto institucional como Garamendi deslizarse por ahí, me pregunto de qué hablan ahora mismo en los cenáculos del poder económico en Madrid para poder decir esa barbaridad con la normalidad que la dijo, ¿no? Bueno, el diálogo social tripartito, esta es una materia difícil porque CEOE está muy descolgada de esta negociación. Yo creo que es posible articular una mayoría parlamentaria si se sigue un poco la senda que yo creo que introdujimos los sindicatos en el análisis que hicimos de aquel decreto, que por si alguien no lo recuerda, porque yo creo que alguien ha tratado un poco de modificar nuestra posición, es que el decreto globalmente era bueno, y yo creo que hubiera sido bueno que se hubiera convalidado, tenía algunas insuficiencias, que yo creo que estamos en disposición de corregir, por ejemplo, el acceso de los trabajadores a tiempo parcial al subsidio, y tenía algún inconveniente, como el abordaje de la cotización del 125% de las cotizaciones del subsidio de los mayores de 52 años, ¿no? Yo creo que si se tocan estas tres piezas, y creo que es factible que se haga, es posible un acuerdo gobierno-sindicatos, y creo que es un acuerdo de mayoría parlamentaria, ¿no? Sería muy difícil que algún partido explicara no dar cobertura a un decreto pues, que mejoraría la situación de muchos cientos de miles de perceptores del subsidio o, por ejemplo, de los trabajadores agrarios que verían reducir las peonadas necesarias para acceder al subsidio, ¿no? Creo que es un decreto que sería de mejora global y espero que antes del mes de junio o antes de que llegue al menos el mes de julio esto pueda ver la luz, primero por la gente que se va a beneficiar del subsidio y luego, evidentemente, porque facilita el desembolso del próximo tramo de los fondos europeos, que son muy necesarios, ¿no? Yo distinguiría un poco lo que son las dinámicas de negociación del marco del diálogo social y lo que son las dinámicas de negociación en el marco de la negociación colectiva. En el marco de la negociación colectiva, de hecho, el año 2023 ha sido un año más conflictivo en términos de jornadas de huelga perdidas que en los años precedentes, ¿no? Y esto tiene que ver con que después de 2 años muy duros de inflación muy alta, los salarios habían perdido poder adquisitivo de una forma muy importante, se firmó un acuerdo por el empleo y la negociación colectiva que marcó un antes y un después en la evolución de esos convenios y también fue incorporado de una mayor movilización. Y es verdad que se ha revertido la caída de los salarios y hemos conseguido en el 23 que por primera vez la subida de los sueldos sea mayor que la inflación y la subida del salario medio esté por encima del 5%, que tiene pocos precedentes, ¿no? Pero es verdad que se incrementó la conflictividad en el año 2023. Y luego está lo que en general los políticos hablan de paz social cuando se refieren a los ámbitos generales. Es evidente que no ha habido un proceso de movilización generalizado en España porque buena parte de las políticas que hemos impulsado en el diálogo social los sindicatos han visto la luz. Que vamos a hacer huelga a la subida de las pensiones de un 8,4%, a una reforma laboral que ha reducido la temporalidad a la mitad. Claro, ahí no ha habido un proceso de movilización general porque las cosas se han hecho razonablemente bien y ahí están los resultados, ¿no? 21 millones de personas cotizando, reducción a la mitad de la temporalidad, incremento del 54% del salario mínimo interprofesional, ¿no? Pero yo distinguiría esos dos planos porque tienden a confundirse, claro, no es lo mismo, ¿no? Y en el marco de los convenios sí ha habido un incremento de la movilización, aunque es verdad que en general el país no está patas arriba, no hay una conflictividad generalizada en los convenios colectivos, pero sí ha habido un incremento de las huelgas, sí. Bueno, vamos a ver, si el Estado español suscribe la Carta Social Europea y el comité que determina si las legislaciones se acomodan a esa carta dice que nuestra regulación del despido no está acorde con los principios de esa Carta Social Europea, la conclusión debe ser que habrá que adaptar nuestro modelo de despido a lo que dice la Carta Social Europea y si no, no haber firmado la Carta Social Europea. Con lo cual yo creo que sí hay que abordar la reforma del despido en España. Claro, esto se puede hacer de dos maneras. Una, por la vía de no hacer nada y dejar que sea la justicia la que a través de la interpretación en las sentencias vaya acomodando nuestro modelo de despido a esa Carta Social Europea y esperar que el Tribunal Supremo consolide jurisprudencia. Esto llevaría unos cuantos años y generaría, yo creo que mucha inseguridad jurídica, que suele decir la COE que es lo que menos quieren las empresas. Esta es una fórmula, y la otra fórmula, que yo creo que es la más adulta y la más madura, es, oigan, señores, sabiendo que nos dicen esto,
que nuestro modelo de despido no se acomoda a la Carta Social Europea, vamos a sentarnos y a negociar y a tratar de llegar a un acuerdo sobre cómo modificar el régimen de despido en España, que yo creo que sería importante hacerlo. ¿Con qué idea? Con transitar de un modelo en el que el despido ha sido la primera fórmula con la que las empresas hacían frente a los problemas económicos y se ajustaban por la vía del despido, a un modelo en el que el despido sea la última fórmula que usan las empresas, buscando alternativas, como hemos demostrado en la pandemia, que se podían buscar a través de los ERTEs, ¿no? Y para esto yo creo que hay que desincentivar el uso del despido, bien sea mejorando las indemnizaciones, recuperando los salarios de tramitación, dejando que sea el trabajador, cuando hay un improcedente, el que decida si se incorpora o no, estableciendo una indemnización mínima que haga disuasorio el despido de las personas con muy poquita antigüedad. Bueno, sobre todas estas bases creo que debiéramos abrir una negociación. Y desde luego yo no entiendo, me puedo entender que COE se niegue, pero yo no entendería que el gobierno se negara a cumplir una Carta Social Europea que el propio gobierno firmó. Yo creo que hay dos claves. Una, el nivel de organización y de vertebración de los trabajadores y las trabajadoras. No hay solo una cuestión técnica o estructural para explicar la media de los salarios en un país. Está demostrado que en sectores equivalentes, allí donde hay más organización y más densidad sindical, los salarios son mejores y son mayores que donde no hay ningún tipo de organización de los trabajadores y las trabajadoras. Esta es una clave. Y esto apela a la clase trabajadora que se organice y nos apela a los sindicatos, lógicamente, a tratar de organizarla, ¿no? Y en segundo lugar hay otra variable que es clave, ¿no? Es la transformación del modelo productivo español. Si España se basa en sectores donde la rentabilización de las empresas está muy ligada al bajo coste salarial, a las jornadas interminables, a la baja fiscalidad, es muy difícil armar un país de salarios altos. Y yo creo que la oportunidad que tiene nuestro país de cambiar ese modelo productivo, creo que no la hemos tenido nunca, me atrevería a decir. Y en cierto modo está ocurriendo ya. Es decir, muy buena parte del empleo que se está generando se empieza a generar en actividades distintas, en cualificaciones distintas y con salarios distintos a lo que habitualmente pasaba a las salidas de las crisis, ¿no? Presentamos en ese terreno un informe salarial que nos viene a decir esto, ¿no? Que las ocupaciones que están viéndose más incrementadas son ocupaciones de alto valor añadido, de alto contenido de formación, y esto en general posibilita mejores salarios, ¿no? Pero luego está la otra variable, la variable de la organización. Es decir, en España hay muchas altas cualificaciones con salarios muy bajos. Y hay ingenieros que se están marchando de España porque cobran poco más que el salario mínimo interprofesional. Esto es un desastre de planteamiento como país, ¿no? Pero creo que es el momento de esa transformación del modelo productivo español y de cambiar los parámetros de competitividad de la economía española respecto a lo que hemos tenido desde los años 60 del siglo pasado, que han sido basados en bajos salarios y en bajos costes fiscales y de otro tipo para las empresas. Yo creo que la transición energética nos abre una puerta que nunca hemos tenido en nuestro país. Bueno, en general en los convenios colectivos, cuando se pactan las subidas, no se pactan solo sobre el salario base, sino un poco sobre toda la estructura salarial. Esto que dices es cierto que ha ocurrido, por ejemplo, con las subidas del salario mínimo interprofesional de una forma nítida, ¿no? Es decir, se han subido los salarios mínimos, pero luego se han reducido paulatinamente muchas de las percepciones a través de complementos extrasalariales, con lo cual el efecto era limitado de la subida del SMI, ¿no? Y esto nosotros dimos una batalla judicial que en muchos aspectos no hemos conseguido ganar, es decir, ha habido muchas sentencias que han considerado que los pluses salariales o extrasalariales podían absorber esa parte del salario mínimo interprofesional, ¿no? ¿Qué es lo que toca hacer? Intentar cambiar la estructura de los convenios colectivos, la estructura salarial de los convenios colectivos, y cuando se pactan las subidas salariales que sean porcentualmente referidas a todos los complementos, a todas las estructuras que componen el salario, no solo al salario base, ¿no? Pero es verdad que es un problema que se ha planteado sobre todo con las subidas del SMI, que solo han retribuido el salario base, pero no han retribuido el conjunto de la masa salarial de bastantes trabajadores y han sido compensadas por la reducción de algunos de los pluses que tenían. Esto es un poco lío, pero es verdad que ha sido así, en algunos casos, sí.
Bueno, puede pasar cualquier cosa, porque yo creo que un Parlamento y unas instituciones europeas excesivamente mediatizadas por la extrema derecha va a conllevar que haya una parálisis en el proceso de integración europea. Date cuenta que buena parte de la reivindicación central de estas nuevas extremas derechas es el nacionalismo de Estado, ¿no? Si va Europa hacia un proceso de desmembración, de desintegración de los avances que se han dado en política fiscal, en política de integración económica, Europa tiene un riesgo de declive en el concierto mundial actual absoluto. O sea, Europa está bailando con lobos en este momento. Si hay un proceso de marcha atrás en el proceso de integración europea, en un momento en el que el conflicto Estados Unidos-China, en la nueva configuración geoestratégica y geopolítica del mundo, en un momento de cambio en el modelo energético en el mundo, Europa no va a pintar nada en el concierto internacional. No pinta mucho ahora mismo, pero no va a pintar nada. Entonces, Europa tiene que reforzarse como área común, como área no solo de intercambio de bienes y servicios, sino también de generación de legislación, de política fiscal, de recursos en común para hacer frente a las crisis, y esto con una extrema derecha que aboga por el viejo nacionalismo, por las viejas jerarquías, por las viejas certezas, es directamente pegarse un tiro en el pie. Es decir, el riesgo en Europa es civilizatorio, en mi opinión. Y por otro lado, estamos hablando de grupos políticos que son negacionistas de lo que está pasando. El ejemplo de la energía y España. España no tiene petróleo, no tiene gas y no tiene ya carbón, pero tiene sol, viento y mareas. Si se despliegan las energías renovables, nuestro país puede atraer inversión externa y puede generar una reindustrialización que no hemos conocido. Claro, si esa realidad la gobierna quien dice que todo esto es una mamonada y una chorrada de la Agenda 2030 y que esto es de 4 hippies, pues es que tenemos un riesgo de retraso en el desarrollo económico de Europa y de España. Yo suelo poner el ejemplo, creo que lo ponía en la entrevista del año pasado, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si en la Inglaterra de la segunda revolución industrial hubiera gobernado alguien que dice que eso de la máquina de vapor es una chorrada de pijo progres y eso del ferrocarril es una bobada de la Agenda 2030? Y hubiera dicho que aquí lo que hay que seguir es con el arado. Bueno, pues la extrema derecha negacionista está un poco en esa, en negar el cambio climático, en negar las consecuencias geoestratégicas de lo que supone depender de países como Rusia o como los países del Golfo Pérsico y no ver la oportunidad de reindustrialización que tiene para España el despliegue de las energías renovables, ¿no? En términos democráticos, en términos laborales, en términos sociales, puede ser un drama para Europa un excesivo peso de las extremas derechas y de estos populismos nacionalistas de extremas derechas. Y aquí no vale quedarse empate, ¿eh? Europa o va para adelante o va para atrás. O va para adelante o va para atrás. Y si Europa va para atrás, no va a pintar nada en el concierto global, donde pues, China, Estados Unidos se están moviendo. Todo lo que está pasando, las inestabilidades en el mundo, tienen mucho que ver con esa disputa geoestratégica que está habiendo, ¿no? Y ahí no cabe el ombliguismo de este nacionalismo reaccionario que en España representa a Vox, que en parte representa una parte de la derecha que está colonizada a efectos políticos por esta nueva derecha y que en Europa pues, representan pues, distintas expresiones, ¿no? Orbán, Meloni, Le Pen, en fin, toda esta pléyade de nuevos reaccionarismos que son una amenaza fuerte para nuestro continente, sí.